Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de YouTube. Y en este caso vamos a dejar un poquito el tema Racing a un lado y vamos a hablar de la actualidad de mercado del resto de equipos gallegos de Primera División, Segunda División y Primera Ref en este caso. Empezaremos un poco por orden de los equipos, bueno, de mayor a menor categoría, empezando por el Celta. Bueno, Celta, Deportivo, Celta Fortuna en este caso también, Deportivo Gabril, Unión Deportivo Orense, Pontevedra, Lugo y pienso que ya estaría, ¿no? Sí, ya estaría. Ya estaría porque dejando de Racing a un lado son los equipos que están en categorías superiores. Empezando por el Celta, ha sido el primero bueno, el primero en moverse en el mercado no, pero ya tenía un par de fichajes cerrados prácticamente antes de incluso el cierre de competición. También comentaremos alguna baja, que ya se sabe de forma prácticamente oficial. Pero empezando por las altas, la primera incorporación en cerrarse fue la de Alex Febas, mediocentro ya reconocidísimo del fútbol español, grandes temporadas en el Elche, donde destacó muchísimo la campaña pasada sobre todo, teniendo muy buenos números. Jugador ex del Málaga, ex del Mallorca, con una trayectoria bastante envidiable, la verdad, casi 250 partidos en segunda división y aparte pues casi 70 en primera división también, ¿no? Hablamos de un jugador muy consolidado, ese media punta que te da juego, distribuye el balón, tiene llegada al área y también te puede aportar a nivel tanto de goles como de asistencias, ¿no? Lanza también balón parado, que es algo importante también en un club. Y pues es un poco esta primera incorporación al mercado del Celta que ya te habla un poco de lo que busca el club. Este perfil de jugadores atractivos, llega como el agente libre además, adelantándose a otros clubes que estaban detrás de él después de su gran temporada. Jugador en clara proyección a sus 30 años, aún tiene mucho fútbol que dar. Firma en principio hasta 2029. Veremos un poco cómo se desarrolla, pero yo pienso que puede ser un jugador muy importante a las órdenes de Giraldez en el Celta. Tras la segunda incorporación en cerrarse, que ha sido un poco la más reciente de momento, es Javi Galán. El lateral abandona definitivamente los Osasuna y se incorpora como gente libre también al Celta en este caso. Jugador que destacó sobremanera en el Celta en su primera etapa, después de fichárselo al Huesca. Luego recala en el Atlético de Madrid, donde no logra tener protagonismo, se va cedido a la Real Sociedad, donde empieza a encontrarse otra vez con su fútbol y acaba en Osasuna en el mercado de invierno, yo juraría, del año pasado, ¿no? Sí, en el mercado de invierno del año pasado, sí. Acaba en Osasuna, donde tiene buenas actuaciones, pero no le dan para continuar en el club. El club apuesta por otras opciones y decide no continuar con él, que acaba llegando al Celta como agente libre. Hablamos de un jugador que ya conoce el club, ya ha estado en el Celta, teniendo muy buenas actuaciones además, jugador de clara proyección ofensiva, con muy buen pie, también contundente la marca, casi 200 partidos en primera división, jugador muy, muy experimentado, a sus 31 años, cumplirá 32, pues llega a un Celta donde firma por 2 temporadas y ya definitivamente en propiedad, ¿no? Veremos de lo que es capaz. Yo pienso que es un jugador que al Celta para esa demarcación le va a venir perfecto. Veremos qué tal se adapta y si se logra moldar desde el principio el puesto, pero a priori me parece una gran incorporación también. Y luego, tema de bajas ya definitivas, lo único que sabemos es la vuelta de Fer López al Wolverhampton a priori. Se está trabajando en su posible incorporación, pero de momento no hay nada cerrado. Y luego tenemos pues las salidas definitivas de Mar Vidal, de Franco Cervi, de Mijailo Ristic, de Josef Aidó y de Óscar Mingueza, que es un poco la más dolorosa, que de momento no se sabe muy bien cuál va a ser su futuro, pero que lo que sí que se sabe es que abandona definitivamente el Celta, ¿no? Después de unas muy buenas actuaciones que incluso le han valido para ser internacional. Hay bastantes opciones, se habla de diferentes clubes, se habla de clubes en Italia, en Premier League y demás. De momento no se sabe gran cosa y veremos dónde acaba el mono Oscar Mingueza después de su gran temporada y de sus grandes actuaciones ya los años anteriores también. Y nada, este es un poco el resumen de esta primera parte del mercado para el Celta en estos primeros días de julio. Recordamos que el mercado prácticamente se acaba de abrir, por mucho que haya operaciones que se hubiesen cerrado hace un mes o 2 o 3 semanas, el mercado tal cual se abrió el 1 de julio. Pasamos al Depor, que es el que más movimiento ha tenido sobre todo, mucha actividad después de su ascenso,
lógicamente buscando una plantilla competitiva para no pasar apuros. ¿Qué se sabe del Depor? Pues de momento, fichajes como tal oficiales solo hay dos. El primero fue el de Tune Higselhart, que hablamos de un mediocentro que viene de la liga holandesa, muy joven, 21 añitos solo, firma hasta 2030 por el Depor, jugador que además, si no recuerdo mal, pagan casi 1 millón de euros por él. Viene del de Granschaft, bueno, la pronunciación de los equipos holandeses a veces es complicada, de segunda división holandesa. No llegó a debutar bueno, sí, 2 partidos en el Eredivisie, pero muy poco. Y nada, hablamos de un mediocentro que distribuye muy bien el balón, tiene muy buen toque, muy buen criterio a la hora de distribuir, también es capaz de robar, de ser destructor. Entonces, muy buena incorporación para el Depor en esta zona. Veremos qué tal se adapta. Internacional en categorías inferiores con Holanda, en la sub-17. Y viene a priori pues para dar más rotación en un centro del campo que ya estaba suficientemente. Bueno, han tenido bajas y han tenido que hacer algún fichaje para reemplazarlas y han ido al mercado holandés a por ellas. Y el fichaje clave, de momento, el fútbol gallego, que es el de Leo Román, que puede suponer la salida de Ferrio, la portería del Depor. Veremos si esto acaba en ese movimiento en cadena o no. Hablamos de un portero muy experimentado, viene a descender con el Mallorca, pero de debutar en la selección española, en el amistoso contra Irak en Coruña. Portero que firma por 5 temporadas, han pagado cláusula de rescisión, 9 millones de euros, pese a que se hablaba de un posible acuerdo para poder pagar en plazos o lo que sea, finalmente no ha sido así. Han tenido que pagar los 9 millones de euros limpios por un portero de garantías, un portero que ha rendido muy bien en el fútbol español. Pese al descenso de su club, ha sido muy importante en el Mallorca esta temporada. Entonces hablamos de un portero que ya sabemos, internacional absoluto, muy buenos reflejos, un portero muy seguro. Veremos qué tal se adapta a un nuevo entorno, un nuevo club. Pero a priori me parece un acierto de mercado y muy un acierto de fichaje. Veremos el futuro de él, 25 añitos, jugador muy muy joven. Y esto puede acabar en esa serie de Ferrio de la que hablábamos ahora, ¿no? En cuanto a bajas, pues solamente ha tenido dos de momento. Bueno, quitando un poco los que vuelven de cesión a sus clubes, ha tenido la baja de Cristian Herrera, que no se sabe muy bien dónde va a acabar, y la de Sergio Escudero, que ya ha firmado por el Zaragoza de primera red. Sergio Escudero, un jugador que ya venía en clara señal de que no iba a continuar en el club en pocos minutos de esta temporada y recala en Zaragoza pues para buscar ese ascenso de vuelta a la Liga Hypermotion, ¿no? Vale, pues pasamos al Celta Fortuna, que es el único equipo gallego que va a jugar en la Liga Hypermotion la temporada que viene. En cuanto a altas, la única que sabemos es la de Bernard, que ya estaba en la disciplina, además. Hablamos de un jugador que proviene del fútbol ganés, en este caso. Estaba cedido por su club en el Celta Fortuna. Jugador que llevaba 2 temporadas cedido como tal y ya se confirma su fichaje. No se sabe muy bien cuál ha sido el acuerdo con el equipo que poseía sus derechos. Pero bueno, jugador que firma 4 temporadas por el Celta, que no viene haciendo malas actuaciones, pese a no ser un jugador titular indiscutible en el club. Jugador que está aportando goles, extremo, muy habilidoso, rápido, con buen 1 contra 1. Y, y el club está contentos con él, por eso le da la oportunidad con un contrato a larga duración, ¿no? 20 añitos de Bernard Souma. Y en cuanto a bajas, se sabe ya definitivamente la baja de Vicente, el jugador portugués, la baja de Luis Bilbao y la baja de David de la Fuente, iba a decir, David de que de la Iglesia, perdón, no sé por qué dije de la Fuente, David de la Iglesia, que sonaba para el Racing, veremos cómo acaba la cosa. Jugador que tiene mucho mercado, sobre todo también en el extranjero. Hay equipos de fuera empezando a poder jugar fuerte por él y ahí dependerá del jugador. Ya no sub-23, ya no ocupa esa ficha. Hablamos de un mediocentro que tiene muy buen criterio a la hora de salir con el balón, un jugador con mucha calidad y que veremos un poco el mercado que tiene. Él está analizando la situación también con su gente y yo imagino que los próximos días o semanas sabremos el futuro de Dela. Vale, pues dejando un poco estos tres clubes, vamos a entrar ya en el mercado de primera ref y el primer club que vamos a tocar va a ser el propio Pontevedra. En el tema del Pontevedra se han ido moviendo cosas ya. Sabemos que es un club que viene hace una temporada por encima de lo que se esperaba. La renovación del propio Rubén Domínguez en el banquillo ha sido clave. Y a partir de ahí pues se han anunciado 3 incorporaciones.
Ilias Chariz, que viene del Xerez, jugador muy interesante, es un extremo con capacidad de uno contra uno, viene a hacer las cosas muy bien en segunda ref, pasado en el Peñasport, pasado también en el Calahorra, del fútbol base de Osasuna, jugador que aporta goles, que aporta uno contra uno, llega a la línea de fondo, jugador muy interesante que te puede actuar por cualquiera de las dos bandas además, y que tiene ya por fin la oportunidad de tener minutos en una primera ref muy exigente, ¿no? Veremos qué tal se adapta el club a este cambio de categoría también, pero puede ser un jugador muy interesante. Luego han ido a por Adrián Argos, lateral sub-23 aún, de la cantera del Racing de Santander, jugador muy interesante, que estaba en la mesa de más clubes, por lo que sé yo. Viene a hacer las cosas muy bien también en segunda ref, siendo capaz de anotar goles en esa llegada de esa segunda línea de los laterales, eh, con mucha participación ofensiva y que tiene por fin la oportunidad en, desvinculándose un poco de ese sistema de cantera, de jugar en un Pontevedra que lógicamente pues ha ido por él a saco. Hablamos de un jugador que tenía un muchísimo mercado, tan pronto se anunció su salida recién en Santander, sobre todo por esa condición aún de sub-23. Veremos qué tal se adapta a un cambio de club, a un cambio de dinámica, pero parece que es un jugador que más pronto que tarde estará en fútbol profesional, seguramente. Y acabamos con Jerim Ramos, es jugador del Ourense Club de Fútbol, que tras el descenso se sabía que iba a salir, no estaba muy claro su futuro. Al final acaba en Pontevedra, no cambia de comunidad en este caso. Jugador con muchísima experiencia ya en primera ref, casi 60, más de 60 partidos, anotando goles, también repartiendo asistencias. Destacó también sobremanera en la Copa del Rey magnífica que hizo el Ourense. Jugador internacional con Cabo Verde también. Y que, pues, llega a un Pontevedra buscando ese salto de calidad en su carrera, ¿no? A sus 30 años. Veremos qué tal se adapta, es un medio centro al uso, tal cual, capaz de construir y de destruir. Lleva muchísimo tiempo en el Ourense, si no recuerdo mal, son casi 6 campañas o 7 en el Ourense, desde que salió de la cantera de Racing de Santander. Y veremos que esa adaptación a un nuevo club, por mucho que sea un entorno más o menos similar, qué tal lo lleva. Pero me parece un acierto en el mercado del Pontevedra también, ir a por Jeren Ramos. Vamos a hablar también un poco del Lugo. La situación del Club Deportivo Lugo es un poco extraña. Se ha empezado a mover en el mercado, sabemos un poco que estaba pendiente de esa validación de la FIFA para poder escribir jugadores. No sé cómo está ese tema ahora mismo, pero tuvo esa amenaza de sanción por parte de la FIFA. Y bueno, los equipos de primera ref, no voy a hablar de las bajas porque lógicamente las plantillas cambian mucho. Si algo significativo sí, pero hablando un poco de las incorporaciones, de momento solo han cerrado dos. Tenemos a Alberto Ulloa, que llega cedido del Tenerife después del ascenso. Hablamos de un jugador muy muy joven, generación del 2003, ya no es sub-23, que esto es importante tenerlo en cuenta. No ha hecho una mala temporada en el Tenerife, pese a no tener muchísimos minutos. Ha tenido, bueno, 13 partidos donde ha anotado 2 goles. Ha sido un jugador de rotación dentro del sistema del Tenerife, pero que ha aportado para lograr el ascenso también. Formado en la cantera del Valladolid, ha pasado por diferentes canteras después del Valladolid, ha pasado por la cantera del Granada, al fin se llama Recreativo Granada y me lío. Ha pasado por la cantera del Granada, por la cantera del propio Tenerife, ha estado también en el Xerez y recibe una oportunidad ahora en el Lugo para brillar y hacer las cosas bien, ¿no? En este nuevo Lugo de Borja Fernández. Y luego tenemos a Chiqui, que es uno de los fichajes para mí clave ahora mismo del mercado de primera red. Chiqui, hablamos de un jugador que viene a hacer las cosas muy muy bien en el Mérida esta temporada, siendo capaz de distribuir juego, de dar tanto goles como asistencias. Es ese extremo que disfruta más, se adapta un poco más a ser generador de juego que ser finalizador de jugada. Y tener un jugador así, yo lo considero muy importante. Un jugador que a sus 28 años estaba en su primera temporada en primera ref, después de hacerlo también muy bien en el Pontevedra el año del ascenso. Y también pasado en el Corucho, pasado incluso en el Lugo, en la cantera del Lugo. Y ahora regresa al club. Llegó a debutar incluso en segunda división con el propio Lugo. Y ahora regresa después de esta temporada en su casa en Mérida y vuelve un poco a Galicia, donde ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva.
Veremos qué tal se adapta a la vuelta a casa, pero me parece un jugador sumamente interesante también para un proyecto como el de Lugo. Vale, ahora toca hablar de la Unión Deportiva Ourense, que siendo un recién ascendido, no estaba del todo claro cómo iba a actuar en el mercado. Recordemos que ha tenido poco margen de momento después de lograr el ascenso. Ha anunciado el nuevo entrenador, que en principio va a ser Juan Carballo, entrenador muy joven, además, 30 años, que viene de estar de asistente de Borja Fernández. Parece que el club ya ha confirmado que va a ser el nuevo entrenador, que me parece interesante también apostar por un técnico de la casa que ya conoce el club, joven y con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y en cuanto a incorporaciones en el mercado, solo se ha informado del fichaje de Diego Tejón. Diego Tejón, el jugador asturiano, que viene del filial del Oviedo, donde ha destacado también bastante, teniendo minutos, siendo protagonista, acumulando 30 partidos. Y ahora pues le llega una oportunidad de nuevo, subiendo una categoría, llegando a la Unión Deportiva Ourense. Es un equipo que se irá moviendo en el mercado poco a poco. Recordemos que prácticamente el ascenso se confirmó hace una semana y pico, casi dos. Entonces, pues irán desarrollando las cosas pues a medida que se vayan acotando las cosas en el mercado también. Y acabamos con el Deportivo Fabril, que es el que nos queda. Equipo que ya sabemos que en los temas de los filiales es un poco complicado saber qué jugadores de los fichados por el primer equipo van a tener protagonismo con el filial, qué jugadores no y demás. No se sabe gran cosa, aparte de las salidas de diversos jugadores que acaban su ciclo, ya anunciados por el propio club. De hecho, de momento, los únicos que han encontrado el club ha sido Jaime Garrido, que se va al Alcalá de segunda ref, y Hugo Villaverde, que se va al Bergantiños también en segunda ref. Del resto, de momento, no se sabe gran cosa. Continúa Manuel Pablo a las órdenes de los chicos de Fabril, después se logra el ascenso, eso sí. Y este es un poco el resumen del mercado de los equipos gallegos. Ya veis que ha habido bastante movimiento de momento, el Celta con 2 incorporaciones, el Deportivo también con 2 incorporaciones en su regreso a Primera División, el Celta B con esa reincorporación de un jugador cedido. Y luego, pues el Lugo también se ha ido moviendo, el Pontevedra lo mismo, el Ourense también, el Racing lógicamente también, pero hicimos un vídeo separado del tema del Racing. Entonces, pues es un mercado que ya está empezando a moverse. Muchos equipos necesitan muchas piezas, sobre todo en primera ref. Y estaremos a la espera de movimientos próximos y iremos trayendo vídeos estos, pues, una vez cada 2 semanas más o menos, para analizar la situación del resto de clubes que no competen al Racing. Del Racing mi intención es seguir haciendo vídeos separados. Hombre, si sucede algo drástico y el Deportivo vende Yeremay, pues igual sí que hay que hacer un vídeo independiente de eso, pero de momento no parece que vaya a pasar. Así que nada, este es un poco el resumen de lo sucedido estos primeros días de mercado en los equipos gallegos, primera red para arriba. Espero que os haya gustado, ya sabéis que os podéis suscribir, darle me gusta, dejar algún comentario que siempre os leo y nos vemos por aquí próximamente. Chao, chao.